Aleluya, gloria a nuestro Dios. Aleluya. Santo es su nombre para siempre. Aleluya, te alabo, te bendigo, te exalto, mi Señor y Dios Jesús de Nazaret. Aleluya. Hoy quiero dar mi testimonio para la honra y la gloria de mi amado Salvador. Para todas aquellas personas, aleluya, esperando que sea de grande bendición para todos ustedes, aleluya, y vean el poder que tiene nuestro Dios. Todavía hoy Dios sigue haciendo milagros. Iniciaré mi testimonio, aleluya, diciéndoles primeramente que la paz de nuestro Señor Jesucristo sobreabunde en su vida y en su corazón. En el nombre de Cristo los saludo con la gloriosa paz de nuestro Dios. Mi nombre es Manuel Mercado Rosales. Nací en un rancho que se llama Santa Isabel de Batres, municipio de Otinapa, Durango. Nací en una familia disfuncional. ¿Por qué? Porque mi papá pues tenía por ahí 2 mujeres y una de ellas era mi mamá y por lo tanto no teníamos la atención que era necesaria. Cuando yo nací, el 22 de septiembre del 74, a las 7 de la mañana, cuando yo nací deforme de mis manos. Mis manos para ese tiempo, aleluya, yo nací deforme, parecían manos de un pato, es decir, mis dedos estaban pegados, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. De tal manera que de mis manos nada más 2 dedos estaban libres, el dedo pulgar y el dedo meñique, los otros 3 estaban pegados, aleluya. Pero cuenta mi mamá que una hermana de ella y otro señor, aleluya, mirando mi necesidad como un niño, tendría yo algunos 15 días, un mes de nacido, cuando ellos desinfectaron una hoja de rasurar, aleluya, de aquel tiempo, y me abrieron mis 3 dedos. Siguen estando deformes, aleluya, pero los manejé de una manera que hoy me han servido hasta el día de hoy. Bendito sea su nombre, aleluya. Y como les decía, con esas manos que Dios me dio, yo de chiquillo pues batallaba para usarlas, para moldearlas, para hacer el trabajo, pero me fui amoldando, me fui enseñando. Bendito sea el nombre del Señor. Desde pequeño, queridos amigos y amigas, empecé yo a sentir el rechazo de mi familia. ¿De cuál familia? Pues de la familia media o mis medios hermanos, medias hermanas, aleluya. Un rechazo por la gente, por verme como por poca cosa, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y un rechazo también porque cuenta mi mamá, ahora dice que ella no quería que yo naciera, o sea, ella había tenido 2 mujeres con mi papá y ahora ella pues no quería que yo naciera, pero Dios es grande y pues me permitió llegar a este mundo. Para este tiempo pues mi mamá ya hacía el rol de papá y mamá en el hogar porque pues estaba mi mamá, mi hermana la mayor, mi hermana la que sigue y pues ahora estaba yo naciendo y pues mi papá pues se dedicaba más con la otra señora que él tenía, que era su esposa original o normal. Y empieza a transcurrir el tiempo, espero ser breve, aleluya, en el nombre de nuestro Dios, aleluya.
Del rancho de allá nos venimos a Durango, a la ciudad de Durango, a estudiar. Yo me vine a la edad más o menos de unos 10 años, porque aquí estudié quinto y sexto de primaria. Y el propósito, decía mi mamá, que nos veníamos aquí a la ciudad de Durango, es porque venían a estudiar mis hermanas mayores, ¿sí? Pues en ese entonces no había secundaria en los ranchos, nada más aquí en la ciudad, y pues nos venimos a estudiar en el nombre de nuestro Dios, aleluya. Mi familia se componía de mi mamá, mi hermana la mayor, mi hermana la que sigue, luego yo y por último mi hermano el más pequeño. Cuando llegamos aquí a Durango, a la ciudad, él tenía 2 años. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando llegamos aquí a la ciudad, mi mamá por aquel tiempo había comprado un terreno y mi tío, un hermano de ella, le había hecho solamente un cuartito, aleluya, de unos 4 por 4 metros. Mi mamá allá en el rancho pues tenía marranitos, tenía gallinas, tenía pollos, cóconos, tenía un burro, tenía unas 2 vaquitas que le había regalado muy recientemente mi papá. Y cuando mi mamá vendió el burro, le dieron 120 pesos, y con lo que vendió el burro, pues pusimos la luz aquí en el cuartito, aquí en Durango, y con lo demás pues compró el terreno y logró hacer un cuartito que mi tío pues le hizo a mi mamá. Y pues mi mamá vendió todo lo que tenía en el rancho para establecernos aquí en la ciudad de Durango. En ese cuartito pues ahí estaba mi hermana la mayor, mi hermana la que sigue, la mediana, y yo y mi hermano y mi mamá. Cuando llegamos aquí a Durango, pues nos fuimos a vivir a ese cuartito, y ese cuarto no tenía puerta, no tenía ventana, y mi mamá así se fue a vivir a aquel cuartito. Pues yo pienso que mi mamá ni siquiera dormía, porque pues en la noche pues sin puerta, sin ventana, hasta que empezamos a ponerle puertita por ahí de madera y ventana también, bendito es el nombre del Señor, de madera también, gloria al nombre de Cristo. Y para ese tiempo, ¿cómo comíamos? Pues me acuerdo que mi mamá compramos una estufa de petróleo, y con esa estufa de petróleo que mi mamá compró, pues empezamos a cocinar, y nos sabían las tortillas a puro petróleo. Después compramos una estufa eléctrica para guisar y para calentar las tortillas. Y pues como uno viene del rancho, pues no es lo mismo la vida del rancho a la vida de la ciudad. Me acuerdo que calentábamos las tortillas y se les quedaba marcada todo el círculo de esa estufa eléctrica. No teníamos tele, porque llegamos nada más con lo que teníamos en el rancho, un roperito todo viejo y una cama, es lo que se pudo traer mi mamá de allá. En el lugar donde se nos hizo el cuartito, donde nos dieron el terreno que lo compró mi mamá, era un basurero. Y allí en el basurero, pues ahí mi mamá hicimos el cuartito, hicimos vida. Por la noche será muy, muy oscuro, porque en la noche pues estaba muy oscuro, la única luz que había pues era la del cuartito ahí que estábamos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Para este tiempo, como les digo que llegamos, yo tenía algunos 10 años, y empezó la vida de la colonia, y empezó la vida en la ciudad. Mi mamá pues llegó del rancho y empezó a trabajar para sostenernos. Mi hermana la mayor, como no encontró cupo en la escuela secundaria, pues también a trabajar. Mi hermana la más mediana, su rol de ella era cuidarme a mí y a mi hermano el más chiquito, ¿sí? Mi hermana iba a la secundaria,
pero antes de irse a la secundaria me dejaba a mí listo para ir a la escuela a 5º año, y a mi hermano, el chiquito, lo dejábamos encargado con una vecina, porque mi mamá se iba a trabajar y mi hermana, la más grande, también. Pasa el tiempo y a los 2 años de vivir en la ciudad se murió mi papá, y pues peor la carga para mi mamá, para mi hermana la mediana, en su rol de sacarnos adelante a mi hermano y a mí. Ella nos daba de comer y ella nos mandaba a la escuela. Bueno, me arreglaba a mí, me mandaba a la escuela y le daba de comer al niño. Una pobreza tremenda, pero éramos felices. Cuando estábamos todos juntos éramos felices los 5, mi mamá, mis 2 hermanas y mi hermano, el más chico, y yo. Pasa el tiempo y cuando yo ya tenía algunos 12 años de ver tanta necesidad, le dije a un amigo que luego me hizo cuñado, mi cuñado Joel. Yo le dije que me invitara a trabajar donde él trabajaba. Él se dedicaba a vender periódicos y yo creo que le caí bien, o mi hermana también le cayó bien, porque me llevó a trabajar a las 5 de la mañana a vender periódicos, y hasta el día de hoy pues ese es mi oficio. Yo vendo periódicos hasta el día de hoy. Yo vendiendo periódicos a los 12 años, pues era chiquito, era bajito. Recuerdo que me iba temprano, desde muy temprano a las 5 de la mañana a vender los periódicos. Mi mamá me encaminaba y me llevaba hasta el semáforo a vender los periódicos, porque yo estaba tan chiquito que llevaba yo 40 periódicos y eran pues un poco gorditos los periódicos, iba todo pandeadillo, y mi mamá me ayudaba a llegar al semáforo y ahí me los dejaba. Se llegaban las 12 del día y mi mamá iba por mí para que yo fuera a la escuela. La señora con la que trabajábamos vendiendo el periódico, nos prendía muy temprano una lumbre, una fogata, ¿sí? Y los entregos donde yo les llevaba el periódico, Dios me los bendiga, porque me ayudaban mucho. Me ayudaban a veces con una estufa, con un colchón, porque yo les platicaba que veníamos de un rancho, con un refri. A veces me regalaban juguetes y me ayudaban mucho cuando llovía y que me iba yo a vender periódico. Había señoras que se levantaban y me daban un vasito de chocolate con un pan, y yo todo remojado con mis periódicos. Y me recuerdo también que el jardinero que cuidaba los jardines de ahí, de Jardines de Durango, porque yo empecé a hacer entregos ahí en Jardines de Durango, y el jardinero era un viejito, que Dios lo bendiga. Pues no sé ni quién es, ni le pregunté su nombre, pero pues yo creo que le caí bien, porque recuerdo que yo andaba vendiendo periódico y nomás veía desde lejos que se levantaba como una señal de humo, y corría hasta aquel jardincito y ya estaba el señor calentando su lonche, y me daba tanto gusto, pero hermoso gusto, ver que calentaba aquellas papitas con frijoles y compartía conmigo, y me mandaba por las cocas, y yo iba con aquel gusto. ¿Por qué? Porque empecé yo a trabajar, a abrirme paso en la vida a la edad de 12 años. Entonces, a los 12 años para mí, era algo muy fuerte, muy importante, como les digo. Los entregos pues me ayudaron mucho. Quiero decirles también y comentarles que la maestra, pues yo tendría los 11 y 12 años que estudié en la escuela primaria de aquí de la colonia Arturo Gámez. La maestra sabía que yo trabajaba y que yo estudiaba, y yo me acuerdo que yo llegaba del periódico, me daba de comer mi hermana y me iba a la escuela, y pasaba lista la maestra y yo duraba despierto alguna hora y media, y me agachaba y me vencía el sueño,
y me dormía y ahí estaba yo dormido, despertaba como a las 4 de la tarde al recreo y ya salíamos al recreo y ya las únicas 2 horas que estudiaba pues era en la tarde, era el turno en la tarde de las 4:30 a las 6, que era la hora que salíamos. Pero yo me acuerdo que la maestra le decía a, a los demás compañeros que no me molestaran, que no me hicieran ruido, porque yo era un niño que trabajaba y estudiaba. Y pues yo le agradezco a la maestra que me tuvo paciencia y terminé el 6º grado. Cuando ya tenía 13 años de edad, yo le hice una promesa a mi mamá en ese tiempo, porque pues mi mamá trabajaba mucho y yo le dije a mi mamá, mami, le dije, cuando yo crezca, yo le voy a hacer su casa. Y mi mamá me abrazaba y lloraba porque dice ella que ella pensaba que su casita siempre iba a ser aquel cuartito y otro cuartito de madera que teníamos, y que toda la gente pues empezó la colonia a urbanizarse, y pues mi mamá decía que ella nunca pensó tener la casa que ahora tiene. No digo que tiene un palacio, pero ella se siente feliz y orgullosa porque la promesa que le hice de hacerle su casa pues se llevó a cabo, bendito sea Dios. Me acuerdo que en aquel tiempo mi mamá le platicó a mi abuelita de que cuando yo creciera le iba a hacer su casa, y mi abuelita se reía y decía, dijo, ya nomás crecen, dijo, y se hacen cholos, se hacen rebecos, se hacen marihuanos, dijo, ¿qué te crees? Dijo. Pero un día me acuerdo que hice llorar a mi abuelita porque yo tenía bien metido en mi corazón la necesidad que yo miraba en mi mamá. Yo no la quería ver trabajando, yo quería verla feliz, y por eso me propuse yo trabajar, y yo trabajaba. Y me acuerdo que después del trabajo me iba al mercado de Abastos, Villa, y yo le decía a los señores que estaban ahí en las bodegas, les decía, ¿no tienen trabajo? Y me ocupaban limpiando las bodegas, y cuando yo terminaba de limpiar las bodegas, me regalaban café, me regalaban galletas, me regalaban todo lo que ellos tenían ahí, y yo agarraba 2 costales y los llenaba, y Dios me permitió tener una bicicleta y terciaba los costales, uno por un lado y otro por otro, así como yo veía que mi mamá en aquel tiempo cargaba el burro de leña, pues yo también dije, pues voy a cargar un costal del lado y otro del otro lado. Y ahí venía yo, pues de 12 años, todo chiquillo, que ni podía ir. Entonces ya mi mamá y mi abuelita pues me estaban esperando, y yo ya me había tardado porque pues era la hora de la escuela. Cuando vieron que yo venía subiendo por la vía, y que vieron, empezó mi abuelita a llorar y decía, allá viene y viene bien cargado. Y ya mi mamá fue y me encontró, y cuando me encontró pues yo ya traía la comida, ya traía todo lo que Dios nos había dado en ese día. Aleluya. Sigue pasando el tiempo y nunca se salía de mi mente el poder un día lograr hacerle su casa a mi mamá. Cuando empecé a crecer y me juntaba con mis primos. Yo tenía 17 años cuando nos fuimos a Tijuana a trabajar. Nos fuimos a trabajar a Tijuana 2 primos, uno que estaba allá y pues yo éramos 4. Llegamos allá a la ciudad de Tijuana con un primo que teníamos allá, y él nos prestó un cuartito. Empezamos a trabajar en una maquila, pero todo
Estuve allá por 10 meses en Tijuana, todo el tiempo que estuve, pero el primer mes que estuvimos allá, que conseguimos trabajo, todos los días comíamos lo mismo, comíamos burritos de huevo estrellado. Uno batía la harina, otro las cocía y otro guisaba el huevo, y todos los días que íbamos a trabajar comíamos burritos de huevo estrellado. Y comentarles también pues que cuando nos fuimos de aquí, pues nos fuimos con la intención de independizarnos, de perdernos, ellos pues de tomar, de fumar, lo que ellos hayan propuesto en su corazón. Pero yo en lo personal, yo crecí con una raíz de amargura muy, muy, muy fuerte que me dominaba, ¿sí? En contra de mis medios hermanos, mis hermanas y mis medios hermanos. Y yo decía dentro de mí, yo voy a pasar hasta el otro lado, voy a trabajar, voy a comprar unas buenas armas y voy a regresar y voy a matarlos. ¿Por qué? Porque ellos dañaron mucho mi niñez y dañaron a mi mamá. Y eso yo lo traía muy metido en mi corazón. Bueno, entonces empezamos a trabajar mis primos allá en Tijuana. Empezamos a trabajar. Y recuerdo que como a los 2 meses de estar allá, mi tía nos invitó a su casa, nos recogió en su casa y mi tía nos lavaba, nos daba de comer y cuando llegábamos, pues nos prestó un cuartito donde dormir. Y fue en este trayecto de vida, de tiempo, que mi tía y mi tía empezaron a invitarnos a la iglesia. Y nosotros como buenos mundanos, pues no queríamos ir. Yo quiero decirles que para este tiempo, pues yo nunca había sabido de Biblia, nunca había sabido de iglesia, yo ignoraba todo eso. Pero mi tía nos invitaba a la iglesia y nosotros pues siempre rechazábamos. Pero yo recuerdo que mi tío se propuso a llevarnos a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que cuando estábamos con mi primo vivía en un cerro y mi tía y mi tío vivían en la parte de abajo. Y nada más veíamos que se movía el carro de mi tío y corríamos más arriba para el cerro porque mi tío pues estaba malito de un pie y pues no podía subir hasta arriba. Ya cuando veíamos que se iba de ahí del cuarto donde dormíamos y pues bajábamos otra vez a vivir nuestra vida. Algunos de mis primos a emborracharse, algunos a drogarse. Bendito sea el nombre de Dios, que Dios siempre estuvo conmigo y me libró de todo ello. Yo quiero decirles que al principio, cuando de primero nos llevaban a la iglesia, las primeras veces íbamos nada más a burlarnos. Íbamos a burlarnos de lo que mirábamos ahí, de cómo temblaban, de cómo lloraban, de cómo se saludaban. Ellos se saludaban con un amor tan hermoso que se decían paz de Cristo y nosotros decíamos paz de Cristo, hermanito, hijo de quién sabe qué, pero nosotros nos burlábamos de una forma muy fea por la ignorancia que teníamos en nuestra cabeza, el rechazo de nuestro corazón. Pero nosotros empezamos a ir primeramente porque pues estábamos ahí en la casa de mi tía y nos invitaba y pues ya no nos invitaban los domingos y pues queríamos ir. ¿A qué íbamos nosotros? Íbamos primeramente, como le dije, a burlarnos, después íbamos a ver las muchachas, pues éramos 4 hombres, ¿sí? Pero Dios empezó también hacer algo en nosotros, porque nosotros cuando llegamos a la iglesia, nuestro vestuario era de cholo. Yo me acuerdo de aquí que cuando me fui de aquí pues era cholo,
Yo rompía mis camisas nuevas de los costados y las rompía y las tejía con cintas, rompía mis pantalones nuevos de mezclilla y les cosía pantalones con calaveras, ¿sí? Y yo traía el pelo largo, ¿sí? Entonces cuando llegamos a la iglesia, la gente o las hermanas, hermanos nos tenían miedo, se sentaban retirados de donde estábamos nosotros. Después seguimos yendo, pero ya empezamos a ir por nuestra voluntad. Y cuando uno presta la voluntad, entonces Dios empezó a hacer un cambio en nuestra vida, en nuestro corazón. Empezó a hacer un cambio en nuestro vestuario, porque nosotros empezamos ya a ver algo diferente. Y ya le empezamos a comprar los pantalones de vestir, las camisas de vestir. ¿Sí? Empezamos ya una vida diferente, la juventud, los muchachos, las muchachas se nos empezaron a arrimar, aleluya. Yo estaba por completar los 18 años ya allá en Tijuana y empezamos a asistir a las actividades de jóvenes que se hacían cada semana allá en Tijuana. Y había algo, un trauma en mi vida que me avergonzaba. Y como se lo dije al principio, mis manos. Yo siempre que me arrimaba para orar, siempre me arrimaba inclinado y escondía mis manos. O me invitaban a las actividades con las muchachas por allá y yo siempre con mis manos en la bolsa. Me gustaban las muchachas, pero yo escondía mis manos. Me invitaban al parque, pero yo escondía mis manos. Pero un día en una actividad de jóvenes tuve un encuentro personal con el Señor, con el Espíritu Santo. Me acuerdo que yo estaba agachado con mis manos metidas entre las piernas y yo recuerdo que llegó un pastor, aleluya, y me agarró mis manos y me las levantó y yo ahí recibí por primera vez al Espíritu Santo de Dios y comencé a hablar nuevas lenguas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, ¿sí? Yo recuerdo que de niño era yo muy tímido, muy vergonzoso, ¿sí? Cuando me ponían a decir una poesía, yo no podía, yo lloraba, siempre bien vergonzoso. Pero desde ese momento, cuando el Espíritu Santo viene, me cambia, me transforma, me hizo libre, entonces empecé a experimentar una vida nueva. Comentarles a mis amigos y amigas que mis primos se bautizaron allá en Tijuana y yo no me quise bautizar porque yo aquí en Durango yo tenía pues una novia, yo había dejado una novia y pues me gustaban, pues allá en la vida de la iglesia es muy diferente a la del mundo. Yo allá pues me gustaban las muchachas pero siempre avergonzado y acá yo sí tenía novia. Entonces yo dije pues voy a ir allá a Durango, le voy a predicar la palabra de Dios, me la voy a ganar para Cristo y entonces cuando ya nos casemos pues nos bautizamos. Esa es la manera de pensar que yo tenía, pero Dios tenía otros planes, porque cuando yo regresé aquí a Durango, a la ciudad de Durango, ya la muchacha, haga cuenta que ya no estaba la casa toda derrumbada, no había señales, yo preguntaba por ella, nadie me podía dar señal de ella y hasta el día de hoy no la he podido encontrar. Entonces cuando yo llego a Durango, yo le pregunto a mi mamá y le digo que dónde está el dinero que yo le mandé para hacer un segundo cuarto, como les dije. Yo seguía con la idea de hacerle una casa a mi mamá y pues no lo encuentro porque pues mi hermana la mediana pues ya había crecido, ella le encantaba mucho los bailes, ella con permiso y sin permiso de mi mamá se iba a los bailes y el dinero que yo mandaba pues ella lo gastaba en ropa, en andar bien vestida y en ir a los bailes porque era lo que a ella le gustaba. Luego vienen mis primos desde Tijuana, los que se habían bautizado, y nos buscan aquí en Durango una iglesia
y un hermano para que nos atendiera, que nos diera la palabra, que nos alimentara. Pues yo en ese tiempo ya tenía 1 año de haber conocido al Señor, pero aquí no me congregaba. Entonces la tarea para este hermano le tocó a mi hermano Donato Sánchez. Dios lo usó y no solamente se ganó mi familia, sino se ganó también las familias de mis primos. Yo me bauticé el día 9 de julio de 1995 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo y otro primo nos bautizamos en ese día. Aleluya. Yo recuerdo que andaba bien enfermo de la garganta y me decía mi mamá, espérate hijo para que te alivies. Y yo le decía a mi mamá, yo no puedo esperarme, le digo, yo si me muero me voy con el Señor. Y cuando yo me bauticé, al otro día yo me alivié, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y pues comentarles y decirles que se desgranó la mazorca, es decir, todas las familias llegaron a los pies de Jesús a través de este hermano, que Dios me lo bendiga mucho y siempre estará en nuestro corazón porque él supo trabajar con la familia y nos llevó a los pies de Jesús. Ahora comentarles mi vida en la iglesia. Empiezo yo a reunirme en la iglesia, una iglesia pequeña, pero llena del amor de nuestro Señor Jesucristo, nuestro pastor, el hermano Hugo Sánchez, aleluya, Dios lo bendiga donde quiera que esté. Empecé una célula en ese tiempo, a los 3 años, después de tener esa célula ya era director de jóvenes y maestro de escuela bíblica y un joven muy activo, con la gloria del Señor siempre, con la ayuda de Dios siempre. Tanto amábamos la obra de Dios los jóvenes de la iglesia que dormíamos en la iglesia. ¿Por qué dormíamos en la iglesia? Dormíamos en la iglesia para orar, para estar cerca unos de otros. Era una fraternidad tan bonita que se había desarrollado. Dios no se hizo esperar y empezó a mandarnos a la iglesia sueños, visiones, profecía. Había endemoniados, pero también había liberación, había almas entregándose a Cristo. Hubo un crecimiento tremendo, de manera que venían de otras partes, de otras congregaciones y de fuera de Durango para saber cómo le estaba haciendo el pastor o cómo estábamos haciendo para crecer, porque se bautizaban de 8, de 10, de 14, según Dios tenía, y cuál era la estrategia que teníamos para crecer. Y la única estrategia que había era oración y presencia de Dios en las hermanas, en los hermanos que estábamos en ese tiempo. Yo en ese tiempo era un joven muy dinámico, ¿sí? Muy dinámico, un joven de entrega completa a mi Señor, de ayuno, de oración, de manera que se miraba la gloria del Señor en mi vida, ¿sí? Y en mi juventud era algo hermoso, era un joven muy activo, de tal manera que me decían las hermanas, los hermanos, que yo tenía una luz muy hermosa en mi vida y yo sabía que era la gloria de nuestro Dios. En mi juventud, ya en la iglesia, tuve algunas novias, 2, 3, no todas juntas, claro, pero Dios me concedió tener 2 o 3 novias en la iglesia. Y como ya yo empecé a hacerme un poco más maduro en la iglesia, tenía ya como unos 22, 23 años, yo empecé a hablar con el Señor en la oración. Y yo le decía al Señor, Señor, es que yo ya no quiero novia, ya quiero una compañera, yo ya necesito casarme, Señor, porque ya me estoy haciendo más maduro. Y empecé en ese tiempo a estudiar el ministerio, pero también a orar por mi esposa, la que sería la compañera de mi vida. Cuando estudiaba o cuando yo estaba estudiando el ministerio, había una joven,
sí, pues que me llenaba el ojo porque yo le decía al Señor, yo quiero una muchacha que le guste predicar, una muchacha que le guste salir a las misiones, una muchacha que le guste, que ame a Dios, que haga servicio de obra misionera. Y había una joven que pues hacía todo eso, pero el Señor tenía unos planes diferentes para mi vida. Cuando estudiaba el ministerio, yo también seguía pidiendo por mi esposa y empecé a pedirle la dirección al Señor y empecé a pedirle señales a Dios, ¿sí? Para tomar la mujer que me acompañaría el resto de mi vida. Y aquí quiero mencionar, aleluya, que yo estuve, aleluya, pidiéndole al Señor, pues una compañera, aleluya. Y yo le decía al Señor, ya no quiero novia, quiero una compañera. Y resulta que había un pastor que había llegado a la iglesia, que duró también casi el año, como 10, 11 meses, y entre el pastor y sus hijos, venía con 6 muchachas, y entre esas muchachas venía una muchacha que estaba muy, muy, muy bonita, pero que ella estaba muy enferma de cisticercos o de crisis epilépticas. Y entonces, pues cuando llegaron las muchachas, los jóvenes empezaron a repartir. Uno agarró una, otro agarró otra y otro otra. Y yo no agarré ni una porque pues yo era el director de los jóvenes y pues yo lo que quería era que se llevaran buena impresión, buena imagen de la iglesia y yo no agarré para mí ninguna. Entonces yo le pedía al Señor, para ese tiempo yo seguía orando y yo le decía al Señor, Señor, que la mujer que vaya a ser mi esposa, Señor, que la mujer que vaya a ser mi esposa me traiga, Dios mío, una foto. A los 15 días se me apareció la muchacha con otra joven y me dice, ¿sabe qué, hermano? Pues nosotros ya nos vamos de la iglesia porque el pastor lo cambiaron. Solamente quiero dejarle esta foto para que se acuerde de mí. Y dentro de mi corazón yo estaba feliz, pero también había algo muy fuerte en mi corazón porque la muchacha que me había llevado la foto era la muchacha que estaba enferma. Ella tenía crisis epilépticas. Y por un lado yo me sentía feliz porque era una muchacha muy, muy hermosa, hermosa, hermosa. Y yo le decía a Dios, Señor, esa es la mujer que tú me quieres dar. Está muy hermosa y yo estoy muy feo. Pero si tú me la quieres dar, pues dámela. Y seguí orando a Dios por mi esposa. Y yo le dije al Señor, Señor, que la mujer que tienes para mí me traiga un velo de su cabeza. A la semana se me aparece la misma muchacha y me ofrece un velo y me dice, hermano, le traigo un recuerdo, porque ya me voy, ella vivía en Topia y ella se iba a regresar a Topia. Y entonces ella me dice, hermano, le traigo un velo de mi cabeza para que se acuerde de mí. Entonces yo voy otra vez a la oración con el Señor y le digo, Señor, esta es la segunda prueba que yo te digo y es la segunda que llega esta muchacha. Señor, perdóname que te diga otra vez, Señor, pero si esta es la mujer que tú tienes para mí, que ora para cuando haya la convención distrital, yo le diga a ella que si quiere ser mi novia, y si me dice que sí, esa es la mujer que tú tienes preparada para mí. Entonces ella me deja su velo, se va a Topia, se tarda unos 3 meses en venir, y yo le pedí al Señor, Señor, si ella es, pues que venga a la convención, Señor, y allí en la convención, pues cuando ella venga yo le voy a decir que si quiere ser mi novia, y si dice que sí, pues esa va a ser la mujer que tú has escogido para mí. Entonces, se llega el día de la convención, aleluya, y pues yo entregado al Señor al 100, oraba por ella, ayunaba, le pedía al Señor, y cuando se llegó el primer día,
mis ojos se abrieron grandes, recorrieron el auditorio del pueblo, en el parque, y lo recorría de un lugar a otro a ver si la veía. Y grande fue mi sorpresa que ya estaba, y yo dije, Señor, otra vez me confirmas que esta muchacha es la que tú tienes para mí. Y bueno, Señor, pues si esa es la mujer, pues ahora ya nomás me queda pedirle que sea mi novia, Señor. Y así pasó, ya como en la convención, aleluya, se hacían pues algunos eventos para jóvenes, y, y pasó el tiempo, la semana, y yo le dije a la muchacha, y me acuerdo que le dije, hermana, tengo algo que decirle, y ella me dijo, pues sí, hermano, dígame. Y le dije, oiga, y estaba, pues ya ve cómo somos los jóvenes, bromeando. Tengo que algo que decirle, y así, pues dígame, hasta que dije, no, ¿sabe qué? Es que quiero que sea mi novia. Y me dijo, sí. Y se me hizo muy rápido que me dijera así. Le dije, mira, hermana, yo me voy a ir. La próxima semana yo voy a venir. Piénsela bien, piénsela bien, si quiere ser mi novia. Entonces yo estaba dando chance para que Dios terminara su obra haciéndola bien, o para que la muchacha se arrepintiera, porque era un paquetote muy grande el que yo me estaba aventando. Claro que mi confianza estaba 100% en el Señor. Yo creía y sigo creyendo en el Dios de milagros, aleluya, que hace milagros y que tiene poder. Y ya regresé con la muchacha, regreso a verla, y ya le dije, hermana, ¿qué pensó? ¿Sí quiere ser mi novia? Y ya me dijo ella, sí, hermano. Y otra vez le dije, hermana, ya no voy a decirle otra vez, me voy a ir, porque estuvimos platicando, gloria a Dios, y le dije, me voy a ir, y la próxima semana que yo venga, le voy a preguntar. Si usted me vuelve a decir que sí, ya no hay retroceso, yo voy a seguir, yo voy a ser su novio. Y estuvimos platicando como todos los jóvenes de esto, del otro. Me fui a la otra semana que vine y le dije, hermana, ahora sí, ¿qué pensó después de haber platicado? Le dije, ¿qué pensó? ¿Quiere ser mi novia? Y ella me dijo que sí. Y ya dije, bueno, pues esta es la mujer que Dios me entrega. Pero aquí quiero compartir también que nuestro noviazgo fue un noviazgo hermoso, que hasta el día de hoy no he visto uno como el de nosotros. Nosotros, nada que nos íbamos al oscurito, nada que nos andábamos besando, nada, duramos 2 años de novios y nunca le falté al respeto, ni ella se me insinuó, ni yo me le insinué, nada, fue algo hermoso. La tomé yo limpiecita, y mi amor para con ella era íntegro, era limpio, porque siempre estaba orando por ella. Y entonces, eh, el Señor Jesucristo me entrega a Eva, y empezamos el noviazgo, así como les platico. Pero si llega el momento cuando voy a pedir yo a mi esposa o a mi novia, que en ese tiempo era mi novia, Eva, si llega el tiempo en que voy a pedirle y le digo a mi mamá, pues mami, pues acompáñame a pedir a mi esposa o a mi novia. Y mi mamá fue conmigo, y recuerdo que salió mi suegra primero, y ya le dije, pues mire, buenas tardes, le dije, pues yo y Eva ya tenemos tiempo de novios, y vengo pues a pedir la autorización porque yo me quiero casar con ella. Y recuerdo que mi suegra no quería, porque me decía, es que no, dice, porque ella está enferma, ella está en tratamiento, no, y ella estaba muy renuente a no dármela. Y yo, pues por dentro yo decía, bueno, pues si Dios me la prometió, y yo he estado orando por ella, y ella está convencida de que, pues de que ella
si me quiere, ella me dijo que si me quería, pues vamos a echarle ganas. Y bueno, para no hacerse la larga, hermanos, pues dijo mi suegra, pues hay lo que diga el viejo. Y pues ya sale, le hablan a mi suegro, y ya le digo a mi suegro lo mismo, le digo, ¿sabe qué? Pues yo y Eva ya tenemos tanto tiempo de novios, y yo quisiera que me la diera en matrimonio, pero mi suegra me dice, pues que ella está enferma, que tiene tratamiento y que se le veía muy enferma de epilepsia. Le digo, pero pues yo así la quiero, ¿qué dice usted? Y ya me dijo mi suegro, no, pues lo que diga ella, lo que diga Eva. Y pues dije, no, pues, si es lo que diga Eva, yo pensé entre pues ya, ya se hizo. Y bueno, pues ya mi suegro me dijo que sí, y mi suegra pues no muy bien, pero siempre sí. Pusimos pues la fecha para casarnos un 27 de diciembre, ¿sí? Del año 2000, nos íbamos a casar, 27 de diciembre del año 2000. Y en ese momento, este hombre, como le digo, humilde, este hombre entregado a Dios, este hombre que Dios le había puesto las señales, que Dios había puesto todo, eh, como que me entró algo de soberbia en mi corazón y yo dije dentro de mí, dije, pues le dije a mi suegra, dije, mire, no le voy a dar carne para que coma todos los días, pero sus frijolitos y su comidita sí las va a tener, hermano. Sí, pero quiero comentarles desde aquí que cuando yo me aviento este paquetote grande de mi esposa enferma con epilepsia, que le daban los ataques 3, 4 veces al día y apenas salía de uno cuando entraba otro. Y yo miraba cómo ella sufría, mucho sufría, cómo caía, cómo se golpeaba, todo eso, pero aún con todo eso yo la recibí como esposa porque es la mujer que Dios a mí me estaba dando. Era una cruz muy pesada, pero yo confiaba en el Señor, yo creía, había visto todos los milagros, había visto todo lo que Dios había hecho con mucha gente, entonces yo decía, no, es que si Dios me la da es porque Dios la va a sanar, es porque Dios la va a curar, es porque Dios me la está entregando para que Dios la sane. Ok, yo la recibí. Y les digo que se me metió un poco de orgullo porque yo decía, yo le voy a demostrar a mi suegra que aunque yo vendo periódico, yo puedo hacer una buena boda y le voy a comprar un buen vestido a mi esposa, ¿sí? Para que mi suegra vea que sí soy digno de merecer a Eva. Y yo me acuerdo que empecé a juntar dinero, a juntar. Para en ese tiempo yo ya llevaba unos 20,000 pesos juntados, dije, para comprarle su vestido y hacerle una buena fiesta o una buena boda a mi esposa. Pero como yo siempre he dependido de Dios, siempre, hasta el día de hoy, todo se lo debo a Él, siempre he dependido de Dios. Dios me bajó porque la Biblia dice que el que se levanta, Dios lo baja. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que yo me enfermé porque se estaba llegando la fecha de mi boda y yo me enfermé y empecé a regresar el dinero que yo había juntado, lo empecé a regresar al doctor y yo me quedé sin nada de dinero y ya no iba yo a visitar a mi novia, sino que ella venía a mirarme porque yo estaba enfermo. ¿De qué estaba enfermo? Estaba enfermo de nervios, me pegó gastritis, se me hacían unas bolotas en el cuello. ¿Por qué? Porque nunca me había casado. Y es la primera vez que me estaba pasando esto. Y me decía mi esposa, pues no hagas boda, simplemente vamos a casarnos al civil y listo. Y ella venía y me visitaba, me daba ánimo, me sacaba a caminar. Y yo enfermo, ¿por qué? Porque estaba bien estresado. Bueno, de tal manera que se me fue todo el dinero. Pero entonces, cuando yo no puedo, ahí entra Dios, que siempre ha estado conmigo. Entonces, ¿qué pasó? Se llegó el día, no pudimos casarnos por la iglesia, pero nos casamos al civil y
y después, cuando ya me preguntó mi pastor y el pastor de ella que si íbamos a hacer algún evento, alguna boda religiosa, le dijimos que no, porque pues no teníamos nada, o sea, nada, nada, nada. Entonces se pusieron de acuerdo dos iglesias, la iglesia a la cual yo pertenecía y la iglesia a la cual ella pertenecía, y las dos iglesias se pusieron de acuerdo, y el pastor de ella puso el pastel, la esposa y el pastor pusieron el pastel, acá mi pastor por el otro lado, nos apoyaron con comida, con refrescos, y unos hermanos, los de aquí, pusieron unas cosas, allá pusieron otra, nos casamos en la segunda iglesia apostólica, ahí nos casamos, un pastel hermoso, una fiesta hermosísima, que yo digo, si yo la hubiera hecho, ni hubiera completado, porque fue algo glorioso, grandioso, precioso, y gracias a Dios que pues no metí ni un 5 porque todo se me fue en el doctor, y Dios ahí se glorificó haciéndome una gran boda porque yo dependía de Él, y voy a pasar a algo más tremendo. Recuerden que yo les estoy platicando que mi esposa pues, era una muchacha hermosa, hermosa, hermosísima, pero también era una manzanita podrida. ¿Por qué? Porque ella estaba bien enferma de crisis epilépticas. Y yo me recuerdo que esa noche que nos casamos por la iglesia se acercó mi suegra, me la entregó en la mano y me dice, aquí está. Ella está bajo tratamiento, ella no puede tener relaciones con usted, porque ella no puede tener hijos, porque el día que tengan hijos, sus hijos les van a salir mongolitos, o les van a faltar una pieza, o les van a salir mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y me cargó, pero mi fe siempre puesta en el Señor. Y quiero decirles, para los que me conocen, pues saben cómo están mis manos. Mis manos pues están deformes, como dije, y yo dije, bueno, pues yo deforme, y si tengo hijos y van a salir mal, pues yo mejor le empiezo a meter al banco de oración y a pedirle a Dios que me dé la guianza y que me diga qué es lo que debo de hacer. Mi luna de miel, amigos, amigas, no es como usted se la imagina. Yo tomé a mi esposa, me la llevé a la casa donde ya había hecho un cuartito. Lo único que yo tenía era mi ropero, mi cama, y es todo lo que yo tenía. Entonces yo recuerdo que llegué, agarré las dos almohadas o cojines, como usted sepa, y puse uno en un lado, otro en otro, en el piso, y le dije, aquí tú, aquí yo, y esa fue nuestra luna de miel, en la presencia del Señor. Toda la noche estuvimos ahí llorando al Señor porque no podíamos estar juntos. Ya después empezamos a acostarnos, a estar juntos, pero sin tener relaciones. No teníamos relaciones sexuales, ¿sí? Y yo me acuerdo que yo le oraba al Señor y yo lloraba mucho, yo lloraba y ella también oraba y lloraba igual que yo, pero yo nunca le reclamé a ella que ella no podía tener hijos. Ella nunca me dijo también que por qué lloraba. No, yo todo le transmitía todo mi sentimiento a Dios. Sí me acostaba con ella, sí estaba con ella, pero yo lloraba y le mojaba su pecho de lágrimas, llora y llora, y ella también conmigo. Y nunca estuvimos juntos hasta que este fue mi primer año de casado, ¿sí? Ya después, disculpando, sí empecé a tocar a mi esposa, esto y lo otro, pero nunca a tener relaciones con ella. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos había dicho que el día que nosotros estuviéramos juntos, si mi esposa se embarazaba, entonces nuestros hijos iban a salir mal. Mi esposa con crisis convulsivas, 3,
4 hasta 5 diarias. Mi primer año con ella fue un año, hermanos, terrible, amigos, terrible, ¿sí? Porque imagínense, yo nunca había visto a una persona que le diera una crisis, salía de una y quedaba toda noqueada o en la cama con dolor de cabeza, apenas estaba medio componiendo, apenas le queríamos dar de comer y otra vez, y salía apenas y otra vez. Entonces era algo muy difícil para mí, porque yo me iba a trabajar, a vender periódico, y iba como un robot, iba y los aventaba y regresaba, y para meterle una cuchara en su boca para que no se mordiera, para que no se desbaratara su lengua. Y era algo tremendo, bien difícil, y mi mamá ahí conmigo, ayudándome, y ella ahí en su cuarto, y ella tenía tratamiento, yo no tenía seguro social porque en el Sol de Durango, bueno, en el periódico no nos dan seguro, nos pagan por comisión, y yo no tenía seguro. Lo que yo ganaba, que no era mucho, lo gastaba en sus medicamentos, lo gastaba en el doctor, aleluya. Y quiero recordar en este momento tantas cosas que nos pasaron. Quiero recordar que en una Navidad, sí, en la Navidad, vamos a decir, del 2001, yo recuerdo que Dios me ayudó con la gente que me dio aguinaldo en el periódico, y yo le compré algunas faldas o algunos 2 vestidos, y yo me compré también 2 cambios para ir a la iglesia, y estábamos todos felices para ir a adorar a Dios. Pero estaba mi esposa planchándome mi cambio cuando le dio la convulsión y cayó y dejó la plancha quemada. Dejó la plancha sobre la ropa y me quemó todo mi cambio, y cuando ella regresó, ella estaba muy triste por lo que había pasado. Yo la consolaba y dice, no te pongas triste, mi amor, no te pongas triste, eh, ya se quemó ese, pero tengo el otro, mira, no pasa nada. Pero ella estaba muy triste. Entonces, eh, quiero compartir también esto con ustedes. Mi primer año, pues como les digo, fue algo muy temerario, muy difícil, porque, como les digo, yo iba y venía de mi trabajo encarregado porque mi esposa así estaba. Mi dinero que yo ganaba se nos iba en las medicinas y en el doctor. Ya más adelante pues salió el Seguro Popular, nos afiliamos ahí, y ya fue un poco de descanso que tuvimos. Pero platicarles que cuando ella me estaba haciendo un huevo, se aventaba la manteca hirviendo en sus piernas, se aventaba la manteca hirviendo en su pecho. Estaba haciéndome una sopa, y se aventaba la sopa en su cuerpo. Un día estaba planchando y se cayó y se quedó con la plancha pegada en su mano. Un día también le dio la convulsión, casi se quebró la cabeza, casi siempre se golpeaba la cabeza, y una vez casi se quebró la mano. Bueno, ella tiene todas las marcas de las crisis convulsivas, ella las tiene todas. Ella, sufrimiento por todos lados, bendito sea el nombre del Señor. Y ¿qué trabajo hacía yo? ¿Qué trabajo hacía ella en el hogar? Ella lo único que hacía cuando podía era tender la cama, y yo por el hecho de que no se fuera a golpear le decía, no te muevas, ahí estate. Cuando yo venga, cuando yo regresaba, y ya le decía, ahora sí hazme de comer, yo estaba ahí sentado mirándola, que ella hacía de comer para que no se cayera, para estarla cuidando, porque si lo hacía antes, ella me podía golpear, se me podía matar, se me podía hacer cualquier cosa. Entonces, como les platico,
¿Cuánto yo ganaba de salario en ese tiempo? Pues muy poco, pero todo se me iba allá y sobrevivimos por la pura voluntad y la misericordia de mi Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Qué de mi familia o el sueño de tener hijos? Acuérdense que el sueño de todas las personas que se casan, número 1, luna de miel. Número 2, pues multiplicarse la descendencia. A mí, lo primero no se me dio. ¿Por qué? Porque me dijeron que no podía estar junto con mi esposa. Número 2, que de mi familia, de mi sueño de tener hijas e hijos. Estaba frustrado también. Y yo le pedí al Señor, a nuestro Dios, a Jesús, y le dije, Dios mío, completa mi gozo. Mira, me estoy haciendo viejo, mira a mi esposa, cómo sufre, cómo estamos batallando, Señor. ¿Qué, Señor? ¿Me vas a dar hijos, sí o no? Porque mira, yo estoy sufriendo mucho. Dios empezó a obrar para darnos hijos. Yo le decía, completa mi gozo, dame un hijo, dame una hija. Yo recuerdo que en una ocasión iba en un taxi y yo y mi esposa íbamos a la iglesia y el taxista llevaba a su hija y la hija, pero plática y plática con el taxista y yo por dentro yo casi lloraba y le decía, Señor, dame una hija. Mira, Señor, dame una hija como el Señor. Mira cómo lleva a su niñita. Mira cómo platican. Mira cómo Él la acaricia, cómo Él la trata. Era algo hermoso. Y yo le pedí al Señor, dame una hija, dame un hijo, Señor, mira a mi esposa. Y así empecé a orar por mi hija, por mi hijo, por lo que Dios me quisiera dar. Dios empezó a obrar para darme hijos, ¿sí? Luego, después de eso, se viene una crisis donde yo no veía la mía, puro sufrir con mi esposa, desesperado yo con Dios. ¿Por qué con Dios? Porque cuando Dios nos pasa por el fuego, cuando Dios nos pasa por la prueba, ahí no hayamos qué hacer, ahí yo lloraba, ahí yo le pedía al Señor tantas cosas y yo le llegué a decir al Señor, Señor, pero pues es que yo creí en ti, yo confié en ti, yo vi tus obras, vi tus milagros, vi tantas cosas, ¿por qué no puedes hacer algo por mí, por mi esposa? Y ahí yo doblaba mis rodillas y clamaba al Señor. Recuerdo un día, llegó un día 10 de mayo y los jóvenes andaban dando mañanitas a las mujeres casadas. Y yo para amortiguar un poquito mi dolor, me junté con los jóvenes para dar mañanitas y también fui a llevarle mañanitas a mi esposa. Y cuando le dieron las mañanitas y le gritaban que saliera y ella no salió. Y ya cuando se fueron, ya pues me metí yo para felicitarla y mi esposa me regañó y me dijo, pero ¿por qué haces esto, Meño? ¿Que yo soy mamá, acaso tengo hijo e hija para que me vengas a traer mañanitas? Y ella me regañó y yo me sentí muy mal y le pedí perdón. Le dije, mija, perdóname, yo pensé que te ibas a sentir bien. Y eso pasó un día 10 de mayo. Dios empezó a glorificarse y a hablar. Llegó un momento, como le digo, de tanto sufrimiento que mi esposa me dijo un día, oye, dame permiso de ir a visitar a mi gente allá en Topia. Y yo, de verla cuánto sufría, yo lo que quería era que ella amortiguara un poquito su dolor, su sufrimiento. Y le dije, sí, yo te doy permiso, ve. Y yo mientras aquí me quedo, en la casa, haciendo, bueno, ahí donde vivíamos,
nos habían prestado un cuartito y ahí vivíamos, y dije, yo me quedo aquí. Y ella fue, pero fue grande la sorpresa cuando ella regresó, porque cuando ella fue allá a Topia a visitar su familia, hubo una gira, hubo una campaña de hermanos que andaban por allá, donde Dios los estaba usando, y Dios le dio profecía a un hermano y habló con ella, y Dios le dijo, no te preocupes más, dijo, Dios te va a dar un hijo, dijo, ya no tengas miedo, no tengas miedo de embarazarte, porque es ahorita cuando tú debes de embarazarse, porque Dios está contigo y con tu esposo. Regresa y dile a tu esposo que no tengan miedo, que tú vas a quedar embarazada. Y cuando ella regresa y me dice, oye, fui a la campaña, Dios habló conmigo y me dice que no tenga miedo, que ahorita es tiempo de embarazarme, ¿tú qué dices? Y yo había estado orando también al Señor, y yo dentro de mí decía, Señor, alabado sea tu nombre, gloria a tu nombre, bendito por siempre. Y yo recuerdo que inmediatamente en ese momento le dije, mira, vamos a asegurarnos, confiamos en Dios, pero vamos a ir al doctor, vamos a ir a visitar un doctor para que Él nos, si es de Dios, que nos confirme el doctor nada más que podemos tener hijos. Y recuerdo que fuimos con un doctor, se llamaba el doctor Piedra, de la Maternidad Santa María, aquí en Durango, y le preguntamos que si mi esposa, tomando medicamentos con la enfermedad que tenía, que si ella podía, que si podía tener hijos, y yo recuerdo que el doctor dijo, es ahorita el momento cuando ustedes pueden tener hijos, porque si se esperan más, ella ya no va a poder tener hijos. Y entonces nos venimos y empezamos a poner manos a la obra, a buscar ese niño, a buscar esa niña, ¿sí? Con la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Y lo empezamos a intentar, y mi esposa empezó a enflacar, a enflacar, a enflacar, a enflacar. Y yo estaba preocupado porque yo decía, bueno, pues se supone que estamos buscando la promesa de Dios, la misericordia de Dios, donde Dios nos dijo que ella iba a tener un niño o una niña, y yo a mi esposa la veo flaca. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa, Señor? Y ya empezamos a tener relaciones, pero ¿qué pasa, Dios mío? Entonces, yo recuerdo que ella entró en una crisis emocional, y yo trataba de levantarle su ánimo, y recuerdo que la llevé, en la iglesia le empezaron a decir que estaba embarazada, que se le veían los ojos de embarazada. Mi mamá, como era partera, también decía, es que está embarazada, y es que está embarazada. Y pues yo decía, pero ¿cómo va a estar embarazada si está bien flaca? ¿Y cómo está embarazada si no se le ve nada? Entonces la llevé a una farmacia para que le hicieran una prueba de embarazo, y cuando salió con la doctora de hacerle su prueba de embarazo, ella salió pero más peor, más triste, cayó de rodillas, y yo la levanté. Y dije, ¿qué pasó? Dijo, no, no es cierto, dijo, no estoy embarazada. Y ella sufría mucho, y yo me acuerdo que la levanté, la agarré, le dije, no, levántate, hija, levántate. Digo, no, es que Dios lo prometió, y Él lo cumple, Él sí lo hace. Y la levanté, y la tomé de los brazos, y la levanté. Pasó una semana, y yo me acuerdo que alguien por ahí me aconsejó y me dijo, no, dijo, hazle una prueba de sangre, dijo, esa no miente, dijo, si haces la prueba de sangre, dijo, esa te dice si está embarazada o no está embarazada. Y en la iglesia las hermanas seguían, es que está embarazada, y mi mamá, es que está embarazada. Y nosotros preocupados por la salud de ella, que yo no la miraba bien. Y entonces la llevé al Cruz Azul para que le hicieran un examen de sangre. Y le hicieron el examen de sangre en la clínica Cruz Azul, y nos venimos, a la semana fuimos por ella, por el examen. Y cuando nos entregaron el sobre, pues yo nervioso, y lo abrí, y así como les platicaba que en aquel tiempo cuando yo
pedí la dirección de Dios para saber si mi esposa o mi novia iba a estar en el auditorio del pueblo, y recorrí con los ojos así rápido y la miré. Dije, gloria a Dios, ahí está. Y así abrí la prueba de embarazo. Inmediatamente cuando vi, mis ojos recorrieron la hoja así rápido y lo estaba una tachita roja donde decía positivo. No, ahí la abracé, ahí lloramos y del gozo que sentíamos mi esposa y yo. Entonces, nos venimos caminando desde allá hasta donde vivíamos, caminando de la mano. No había más dolor, no había más enfermedad. De ahí para adelante empezamos a caminar, a poner nuestra fe en nuestro Dios. Aleluya. Y para ese tiempo yo estaba atendiendo una célula en La Luz y Esperanza y siempre le estaba diciendo, hermanos, pidan porque yo quiero un hijo, pidan. Y yo lloraba ya y pidan y ellos pedían y Dios se lo va a dar, hermano, y pidan y Dios se lo va a dar. Y mis hermanos, Dios los bendiga, ellos oraban con aquella fe y me daban palabras y me decían, hermano, Dios le va a dar, Dios le va a dar. Estuvimos trabajando allá en Luz y Esperanza, la colonia Luz y Esperanza, y mi niña nace en el año 2002, ¿sí? Y para ese tiempo pues también ya me habían iniciado al diaconado, mi hermano José Luis Mendoza en su periodo de pastoreo ahí en la iglesia. En este periodo de mi hermano empezamos a hacer campañas, a hacer cultos de barrio, a hacer movimiento y Dios nos regaló almas en aquella colonia, Luz y Esperanza. En el año 2002 llega mi niña, la primera se llama Génesis, la segunda llega en el 2004, se llama Jania, la tercera Dios nos la regala en el 2011 y para este tiempo ya teníamos nosotros comenzado allá un hogar, bautizamos, Dios nos concedió bautizar gente, se hizo una célula ya, se formó una iglesia, hoy es una iglesia, es la 13ª iglesia apostólica. Y puedo seguir porque el testimonio está grandísimo, pero yo necesito resaltar lo importante de este testimonio, es resaltar el poder y la soberanía de Dios. Testifico, mi esposa no podía tener hijos, hoy tenemos tres niñas ya mayores, gloria al nombre del Señor. Cuando estuvimos allá trabajando con la gente en la colonia Luz y Esperanza, orábamos por la gente que no podía tener hijos y Dios les dio hijos, igual que a mí. Hoy mi esposa, las crisis epilépticas se retiraron. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el año 2020, en el tiempo de la pandemia, el año pasado, estuvimos en la iglesia orando por otro matrimonio también que no podía tener hijos y Dios le dio hijos, quitó la esterilidad de una mujer, aleluya. Entonces, amigo, amiga, hermana, hermano, si tú crees en Dios y crees que Dios, es un Dios de poder y crees firmemente en Él, la Biblia dice en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios, porque al que cree todo le es posible. Amiga, amigo, si Dios pudo hacer todo esto conmigo, hay tantas cosas que puedo platicar y lo voy a hacer en su momento. Amén. Si Dios hizo todo esto conmigo, de lo que platiqué, lo que testifiqué para la gloria del Señor, Él también tiene el control de tu vida. Él triunfó en la cruz del Calvario para darnos vida, para hacernos victoriosos. El diablo vino para hurtar, matar y destruir, pero Cristo vino para darnos una vida abundante. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Tú puedes recibir el milagro. Tú puedes confiar plenamente en el Señor, en Jesús, y decirle, Padre, perdóname mis pecados, mi maldad. Te he ofendido, Señor, tanto.
Pero ahora, Señor, quiero regresar a ti, quiero confiar en ti. Mira cuántas cosas has hecho. Tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Cada día haces cosas nuevas con tus hijos, con tus hijas, con la gente, Señor. Prueba, Señor, tu poder en esa persona, en este amigo, en esta amiga, en este hermano, en esta hermana, Señor, aleluya. Señor, que no andemos, Señor, con una fe, Señor, aleluya, de desconfianza, Señor, sino que tengamos una fe firme como un ancla, firme ahí, Señor, aleluya, para que tus milagros y tus señales se hagan manifiestas, Padre. Yo testifico a todo aquel que oye, Señor, que ahora, Dios mío, el diablo me tuvo, aleluya, por mucho tiempo, me tuvo con el pie en el pescuezo y me decía, tú no prediques de la sanidad, porque tu esposa está enferma y nunca va a sanar y ella siempre va a estar enferma. Y yo puedo predicar hoy, puedo testificar y decir, mi esposa es sana en el nombre de Jesucristo, y vamos a predicar del poder de Jesús, del amor de Dios, de lo que puede hacer con la gente cuando nosotros confiamos y ponemos nuestra confianza en Él. Amiga, amigo, te motivo para que recibas a Cristo en tu corazón y camines con Él todos los días de tu vida. En el nombre de Jesucristo, aleluya. Gracias, Señor, por haberme permitido compartir este testimonio para todos aquellos que lo escuchen. Amén y amén.